Hola, somos el equipo conformado por Sergio Martínez el Ángel, Erika Yasmina Arrieta Obadilla y Caneca Alvarado de Resillas y les vamos a presentar las 14 vías este, de este sistema. Yo les voy a hablar de la vía Gracili cuneiforme. Esta vía va a hacer uso de 5 receptores. Meissner modificado, que es para vibración de baja frecuencia. Pacini, para vibración de alta frecuencia. Después pasando por Meissner, que es para tacto fino. Y terminando aquí con el uso neuromuscular y el órgano neurotendinoso de Golgi, que es el último receptor que va a hacer uso. Y este va a ser para propiocepción consciente. Bueno, esta vía va a empezar con su neurona de primer orden, al ser el receptor estimulado y va a entrar por el cordón posterior y va a entrar a la médula por el surco dorsolateral. A partir de aquí va a ascender por ambas vías por su respectivo fascículo. El fascículo gracil para vía gracil, que es este que estoy señalando aquí. En cordón negro va la vía gracil, que es el fascículo cuneiforme, el cual el fascículo está con cordón amarillo. Y van a ascender hasta la médula oblongada, hasta su núcleo, que lo tenemos aquí en este corte de la parte media, en la cual aquí tenemos al núcleo cuneiforme y aquí tenemos al núcleo gracil. Es aquí donde va a terminar la de primer orden y va a comenzar la de segundo orden. Aquí van a ascender justo por el lemnisco medial y en esta decusación van a decusar por las fibras arcuatas internas del lemnisco. Aquí en la parte superior del puente ya están decusadas, de aquí justo se ve la decusación y van a ascender por el lemnisco medial y van a llegar al BPL, que es el núcleo BPL. A partir de aquí van a ir por el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada, hasta las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, son somatosensoriales. Yo les voy a presentar el tracto espinotalámico lateral. En este tracto se va a hacer uso de 3 receptores, un nociceptor para el dolor, Ruffini para temperatura en calor y Krauss para temperatura en frío. Las neuronas de primer orden van a empezar con el estímulo y van a entrar por la raíz posterior y van a ir hacia el núcleo de la sustancia gelatinosa. Es aquí donde va a terminar la neurona de primer orden. La de segundo orden va a ir hacia el cordón lateral, pero contralateral, para ascender contralateralmente, justo por el lemnisco espinal, y va a ascender lemnisco espinal, lemnisco espinal, lemnisco espinal, después lemnisco lateral, posteriormente lemnisco medial y va a llegar al núcleo ventral posterior lateral, ventral posterolateral, para ascender justo por el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada, hasta las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, somatosensoriales. Entonces, en el tracto espinotalámico anterior se van a usar 2 receptores de terminaciones libres, uno para el tacto grueso y el otro para presión. Esta vía va a tener una vía muy parecida a la espinolateral, de hecho casi la misma. Va a irse por la raíz posterior, va a entrar al núcleo de la sustancia gelatinosa y aquí va a terminar la neurona de primer orden y va a empezar la de segundo orden, que va a decusar al cordón lateral contralateralmente y va a ascender por el lemnisco espinal hasta lemnisco espinal, lemnisco espinal, el lemnisco lateral, lemnisco medial, el núcleo ventral posterolateral, va a ascender por el brazo posterior de la cápsula interna, corona radiada, hasta las áreas 3, 1 y 2 de somatosensoriales. Entonces, para el tracto espinocerebeloso posterior se van a usar 2 receptores, el uso neuromuscular y el órgano neurotendinoso de Golgi. ¿Esto es para qué? El uso neuromuscular para propiocepción inconsciente y el órgano neurotendinoso de Golgi para propiocepción también inconsciente. Esta va a empezar con el estímulo y esta va a entrar por el cordón posterior y posteriormente va a llegar al núcleo de Clark. De ahí se va a ascender justo por el tracto espinocerebeloso posterior que tenemos aquí, tracto espinocerebeloso posterior, aquí tracto espinocerebeloso posterior, tracto espinocerebeloso posterior y aquí por fibras espinocerebelosas posteriores y el cuerpo restiforme va a llegar al pedúnculo cerebeloso inferior, en el cual va a ascender para llegar al lóbulo anterior del cerebelo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del tracto espinocerebeloso anterior que, al igual que el posterior, va a dar inicio una vez activándose
el uso neuromuscular o el órgano neurotendinoso de Golgi. Ya sabemos sus funciones. Va a ser contralateral, así que va a entrar como tal en el cordón lateral. Va a ser contralateral. Y como tal a las láminas de las 5 a las 7. Es decir, las células madres medulares. El recorrido va a ser prácticamente el mismo que el espinocerebeloso posterior. Vamos a tenerlo subiendo por los lemniscos, lemnisco espinal, sigue subiendo, ya estamos en médula oblongada, sigue subiendo hasta el lemnisco lateral y de aquí va a llegar al núcleo ventral posterolateral para dirigirse por la columna radiada al área 312 de Brodmann, somatosensitivas. Vamos a comenzar a hablar de la vía corticoespinal descendente o vía piramidal. Esta va a comenzar en el área de Brodmann 6 a 4, que va a ser motora. Va a descender a través del brazo posterior de la cápsula interna y va a seguir un recorrido bastante sencillo. Se va a bajar todo el recorrido por fibras corticoespinales. ¿Hasta dónde? Hasta el bulbo raquídeo, hasta la médula oblongada. ¿En dónde exactamente? Hasta la decusación de los pirámides, donde las fibras van a tomar un sentido contralateral y van a descender directamente a la médula espinal, donde van a salir por el cordón anterior, puesto que es motor, y como neurona ya de segundo orden o motoneurona inferior, se van a dirigir hacia el músculo para la activación de este. Vamos a pasar con otra vía descendente que va a ser la retícula espinal, que esta va a comenzar el puente con el núcleo reticular como tal. Su función principal va a ser la de modular la motricidad de forma segmentaria. Esta se va a encontrar descendiendo, es el hilo amarillo, hasta en médula oblongada el núcleo reticular, pasando por la formación reticular y llegando así al final a las láminas 7 y 8 de Rexed, pasando por el tracto del retículo espinal. Vamos a tener la vía vestibuloespinal, igual descendente. Su función principal va a ser facilitar la actividad de los músculos extensores y inhibir los flexores. Va a empezar en el puente con los núcleos vestibulares, está en color moradito. Va a continuar descendiendo, va a pasar bastante cercano a la vía reticuloespinal, pasando de igual forma que esta última por la formación reticular. En la médula oblongada va a pasar a través de fibras vestibuloespinales, va a descender por el cordón anterior y va a llegar a las láminas de Rexed 7 y 8. Sobre las vías descendentes. La primera con la que vamos a empezar va a ser con la vía globoso-emboliforme rúbrica. Su función va a ser facilitar la actividad motora homolateral. Su inicio va a ser en el núcleo globoso-emboliforme y vamos a salir a través del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, para llegar a hacer sinapsis en el núcleo rojo contralateral. Cabe mencionar que el nombre solo llega hasta el núcleo rojo, pero propiamente se conecta hasta la corteza a las áreas 3, 1 y 2. Después tenemos a la vía dentotalámica. Esta va a tener la misma función que la vía globoso-emboliforme. Esta va a partir a través del núcleo dentado y vamos a salir a través del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. De aquí se va a ir hacia el núcleo del tálamo, al ventral lateral, y va a ser al núcleo contralateral. Una vez que lleguemos a BL, va a llegar a ser la neurona de primer orden. Hace sinapsis y se convierte en neurona de segundo orden. A través de esta nos vamos a ir al brazo posterior de la cápsula interna y después a la corona radiada para poder llegar a lo que son las áreas 3, 1 y 2, pasarle la información a 6 y de 6 a 4. Ahora hablaremos de la vía fastigio-vestibular. Esta va a tener la misma función que las dos anteriores. Vamos a partir del núcleo fastigio y vamos a salir del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Vamos a recorrer y vamos a llegar al núcleo vestibular. Esta va a tener una descendencia también hacia médula, pero se la va a explicar mi compañero Sergio. Ahora vamos a hablar de la fastigio reticular. Va a tener la misma función exacta de las vías anteriores
Esta va a partir del núcleo fastigio, nos vamos a salir del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior hasta llegar al núcleo de la formación reticular. Esta, a diferencia de las otras, va a ser sinapsis en un núcleo del mismo lado. Y por último hablaremos de la vía rubroespinal. Su función va a ser facilitar la actividad de los músculos flexores e inhibir los extensores. Vamos a iniciar con el núcleo rojo y vamos a ir descendiendo a través del puente de la médula oblongada con un nombre conocido como tracto rubroespinal. Una vez que lleguemos a médula, vamos a pasar a través del cordón lateral para llegar a el asta anterior de la médula espinal. Todo este descenso se va a considerar como neurona de primer orden. Una vez llegando al asta anterior, va a existir algo que se llama neurona intersticial, que va a ser una neurona muy chiquita y va a ser la de segundo orden. A partir de que sea la neurona intersticial hasta que llegue el músculo flexor, se va a considerar neurona de tercer orden.